como un referente mayor sobre este trabajo que estamos realizando. Lo interesante de su trabajo es que ella trabaja a nivel local, Puebla, trabaja a nivel México y también a nivel Latinoamérica. Entonces, wow, muchísimas gracias, Carla, por estar con nosotros. Muchas No, al gracias. contrario. Gracias por la invitación. La verdad es que a mí siempre me gusta pues tener posibilidad de trabajar de manera colaborativa y sobre todo ir encontrando gente que trabaje desde la academia temas como pues de la primera infancia. Y pues yo encantada, ojalá que podamos llegar a algún tipo de colaboración. Sí, mira, te quiero compartir más o menos cómo se llama nuestro proyecto para que tengas una idea. Permíteme un segundito. Bueno, nuestro proyecto se llama Trayectorias y Experiencias Sensibles de la Primera Infancia. Este trabajo, como te comentaba, lo iniciaron los compañeros de Colombia y por este aspecto de vinculación nos invitan a nosotros, si queríamos unirnos a este trabajo, pues para poder hacer ahora un comparativo en estas referencias. Nosotros, ¿por qué participamos? Porque la escuela normal tiene la licenciatura en educación inicial. Ellos allá, su licenciatura abarca de 0 a 5 años y aquí en México ves que está dividida de 0 a 3 y entonces también nosotros tenemos la licenciatura en educación preescolar. Por eso una de nuestras compañeras que ahorita está asistiendo, ella es la coordinadora de la licenciatura en educación preescolar en la escuela normal y tu servidora estaba como la coordinadora de la licenciatura en educación inicial. Ahorita estoy en un año sabático, también próxima ya a reanudar, para continuar con todos los trabajos. Bueno, pero el trabajo de investigación, pues no lo he dejado, ¿no? Esta vinculación que tenemos con el proyecto. El problema que se planteó en Colombia para hacer este proceso de investigación fue la ausencia de experiencias enriquecidas en la primera infancia, niegan la posibilidad para niños y niñas aprendan mediante interacciones afectivas e intencionadas, afectando sus comprensiones y aprendizajes de la realidad, la construcción de vínculos afectivos, la creatividad, la posibilidad de avanzar en formas más complejas de autonomía, expresión y participación. La pregunta de investigación, pues, ¿cuáles son las características y rasgos metodológicos de ambientes e interacciones sensibles que favorecen experiencias enriquecidas y aprendizajes en primera infancia? El objetivo general es caracterizar las experiencias de niñas y niños de primera infancia en diversos espacios de desarrollo en la experiencia educativa de Bogotá y en los centros de atención infantil en México que favorezcan la vitalidad del movimiento, la exploración y el disfrute del lenguaje expresivo y estéticos por medio de interacciones sensibles e intencionadas y la creación de ambientes. Una de las primeras acciones fue esta articulación de los intereses de investigación, tanto de nosotros como de ellos, la revisión de las apuestas de educación a nivel inicial en cada país y la definición de las categorías de análisis a la luz de la política pública. Y es aquí donde tenemos varias categorías sobre las concepciones del niño o niña, sobre los derechos de los niños y las niñas, sobre el desarrollo, sobre la atención integral, sobre la enseñanza y el aprendizaje, sobre la educación inicial, el papel del maestro mediador, sobre el rol de los niños y las niñas en la educación inicial, sobre el rol de las familias en la educación, el modelo de atención, el arte, el juego, la literatura, la exploración del medio, el sostenimiento afectivo y vínculos tempranos y las prácticas de crianza. Entonces, en este proceso es en el que nos encontramos y en el caso de México, les comentábamos a las compañeras, aunque iniciamos el año pasado, nosotros tuvimos pues casi como un stop porque no salía la estrategia, ¿no? No sabíamos, venía el cambio político y no sabíamos qué se podría hacer. Y entonces a partir de esta situación, pues fuimos reteniendo esta parte. Ahorita pues ya contamos con el evento, con los documentos,
pero ahora tenemos el proceso de la pandemia, ¿no? Y es lo que ha hecho un poquito el retraso en el avance de nuestra investigación, pero seguimos poquito a poquito. Hemos encontrado en estos espacios virtuales, pues la gran ventaja de poder trabajar, ¿no? Y así es como vamos. Vale, está súper interesante y sí, y bueno, un poco contextualizando para las que no me conocen. Yo comencé con el tema de primera infancia hace 12 años más o menos, por mi tesis doctoral. Hice el doctorado, bueno, la maestría también, el doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y allí me uní a un grupo de investigación sobre política pública, política educativa, perdón, y tenía que encaminar mi proyecto en algunos de los objetivos de la educación para todos en aquel entonces. Entonces, a mí me interesaba mucho el tema de las desigualdades, siempre fue como el tema que me ha llevado a la academia, que me gusta investigar. Entonces, pues ahí me encontré con el primer objetivo sobre la EPI, de atención, educación para la primera infancia. Y mi tesis la hice sobre el programa, una serie de indicadores de buenas prácticas de atención y educación para la primera infancia. Y el programa que analicé fue un programa que aquí en México pues es el que tiene la mayor cobertura en educación inicial, que es la modalidad no escolarizada de CONAFE. Uh-huh. Y bueno, a partir de allí también pues he estado trabajando temas hice en 2011 una encuesta a nivel del estado de Puebla sobre los centros de atención infantil, ahí sí ya en la modalidad escolarizada. Hicimos un recorrido básicamente por el municipio de Puebla y encontramos pues información bastante interesante que por ahí también está publicada sobre las condiciones, sobre a raíz de la desgracia que tuvimos con la guardería ABC de Sonora, pues se enfocó muchísimo la atención a salvaguardar la integridad de los niños y las niñas. Y entonces, a nivel de política pública, se hicieron muchas cosas para regularizar, normalizar el tema como de la seguridad, ¿no? En los centros de atención, pero se seguía descuidando la parte educativa. Entonces, eh, también tuve oportunidad de hacer algunos trabajos para UNICEF México, uno que tuvo que ver con una revisión internacional de estándares de calidad de centros de atención infantil, que ahí sí no solo cubría educación inicial, o sea, no solo 0 a 3, sino hasta 5 o 6 años. Preescolar. Uh-huh. Hasta inicial y preescolar. Y, y nada, pues también me ha tocado como estar cerca justo con el tema de CIPINA, con el gobierno del estado, se intentó hacer hace 2 años, integrar por fin una política pública de atención a la primera infancia, pero igual con los cambios de política, de partido y todo, pues todo se fue. La verdad es que es una pena porque nosotros, a diferencia de Colombia, no tenemos todavía una política integral. Están los de CIPINA, pero CIPINA a veces avanza, a veces no. El año pasado, justo para UNICEF, estábamos desarrollando los estándares de calidad que se pretendía sumar a la RIA. Pero se paró todo, se vino abajo mucho del trabajo que se había avanzado. Afortunadamente el gobierno nacional ven que de pronto parecía que iban a desaparecer educación inicial y que íbamos a dar muchos pasos para atrás. La verdad es que ahí sí UNICEF fue uno de los que estuvo empujando mucho para que no pasara y no pasó, ¿no? Ya quedó en la Constitución, pero ahora es muy raro, ¿no? Porque hay como varios niveles de decisión y no se tiene como mucha claridad
de si avanza o no, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la ENAPI, la Estrategia Nacional estaba desde el año pasado, se tenía que autorizar y publicar en el Diario Oficial a finales de año, principios, y ven que se publicó hace nada, ¿no? Entonces está raro el ambiente a nivel político, o sea, no se tiene como mucha claridad de si le están o no apostando, a veces parece que sí, a veces como que no. Y yo creo que en ese sentido, desde la academia es un buen espacio desde el cual se pueden evidenciar necesidades, ¿no? Impulsar estrategias para que, pues mientras los decisores van como, pues ajustando, ¿no? Ya como la agenda política. Entonces, también aquí en el estado de Puebla, pues me ha tocado estar trabajando ahora con el doctor Melitón por el proyecto en el que nos estuvo apoyando Elsa, que es el sitio web de Primera Infancia Puebla. Pero igual ha sido muy raro porque el doctor nos dice, sí, todo, doctor, adelante, tiene todo mi apoyo, pero de pronto las cosas avanzan muy lentas, no por él, ¿no? Pero porque así van pues las cosas. Y, y nada, o sea, esto que leo me gusta mucho, me interesa. Aquí en Puebla, de pronto yo me he sentido un poco sola desde el punto de vista académico porque no he encontrado como con quién más unir fuerzas para hacer investigación, para hacer estudios como a nivel ya del Estado. Todo lo que he hecho lo he hecho más bien como yo sola, ¿no? Por mi cuenta, con apoyo de estudiantes. Así que cuando me comentaron que estaban en esto, pues yo dije, fabuloso, ¿no? Lo que podamos hacer juntas y luego si se puede, además, en colaboración con la gente de Colombia, que de verdad no porque estén aquí, pero es un país al que le tengo mucho cariño. Mi esposo es venezolano y también cuando vamos él se siente como en casa en Colombia y sí, ustedes me dicen en qué podría apoyarles, hasta dónde les gustaría que fuera mi participación. Y de verdad muchas gracias por abrirme este espacio. Pues muchísimas gracias. Mira, una de las dudas, ahorita le voy a dar la palabra también a mis compañeros porque creo que cada uno ya tiene por ahí algunos planteamientos, pero una de las dudas que a nosotros nos surgió fue precisamente desde esta reforma al artículo 3º constitucional, ¿no? Donde por un lado pareciera que ya educación inicial es obligatoria, ¿no? Porque es parte de la educación básica, pero luego al final cuando habla de que hay que reforzar este conocimiento a los padres de familia, y entonces como, ¿cómo va a quedar como no escolarizado o cómo va a quedar? Entonces como que ahí hay un vacío, no sé cuál sería tu punto de vista. Mi punto de vista es que, te repito, yo creo que no tienen claridad. Hay como, híjole, lo que mi experiencia no ha sido, la verdad, muy buena con la gente que toma decisiones. Habían sacado, ¿se acuerdan que estaba educación inicial ya como uno de los niveles que estaban reconocidos en la ley de educación? Y con la reforma del gobierno actual, de pronto lo sacaron, quedó fuera y se hizo un montón de movilización para que volvieran a, sobre todo en los de Pacto por la Primera Infancia, ellos hicieron mucho ruido y pues ahí hay gente que tiene mucho peso a nivel político y económico. Afortunadamente para esto, lograron que entrara, que cuando se hizo la reforma se hiciera el adendum y se pudiera publicar el tema de la educación inicial. Pero fue tan así que de verdad, o sea, cuando lo pusieron, como tú dices, no tenían idea de cómo lo estaban poniendo, porque hablan de la obligatoriedad del nivel y no es un nivel obligatorio. De hecho, ni siquiera es un nivel deseable en el sentido de obligatoriedad. Y menos en un país donde no tenemos ni siquiera el 100% de cobertura del preescolar, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, se supone que CIPINA tendría que coordinar a través de la Comisión de Primera Infancia cómo
aterrizar esto, porque si se fijan en la ley de educación no está tampoco claro. O sea, se habla de que de que el Estado debe garantizar como el derecho a la educación desde el nacimiento. Pero volvemos al tema, o sea, ¿y cómo lo van a garantizar? A través de la opción escolarizada o de la no escolarizada. No lo dice. Y luego está el tema de que en la comisión se supone que la RIA, la ENAPI, la Estrategia Nacional de Primera Infancia, siempre ha habido unos choques muy fuertes, que eso sí pasa casi en todos los países que yo he estudiado, un choque muy fuerte entre salud y educación, porque los de salud pues siempre quieren como llevar la voz cantante, ¿no? En temas de primera infancia. Pero las recomendaciones internacionales es que educación sea quien coordine, justo para no, porque el sector salud como que aplasta al educativo, cuando el enfoque se coordina desde el sector salud. En cambio, en los países en donde lleva las riendas el sector educativo, se trabaja mucho mejor y de manera más coordinada con médicos, enfermeras y todo. Entonces, lo que yo sé es que la ENAPI la iba a coordinar la Secretaría de Gobernación y en cada estado iba a ser como también como una figura de este tipo quien coordinara la estrategia a nivel de cada estado. Pero lo que me contaron es que hubo ahí como una reunión en la que no quedó muy claro, pero alguien en la Secretaría de Educación dijo, sí, la SEP va a llevar, va a coordinar la estrategia. Y UNICEF dijo, sí, adelante, nosotros apoyamos. Y en esa reunión se acordó que la Secretaría de Educación quedara encabezando la estrategia nacional. Pero lo que yo sé es que en la Secretaría de Educación no tenían la intención de coordinar la estrategia, ¿no? O sea, que se quedaron como parados de pestañas cuando se enteraron que alguien de la Secretaría se había nominado y la Secretaría quedó como coordinadora de la estrategia nacional a nivel nacional y por tanto en todos los estados. Aunque en cada estado se está llevando a cabo de maneras distintas, porque depende ya de la Comisión Estatal de Disciplina. Pero respondiendo a tu pregunta, que yo sé que no le estoy respondiendo, no se sabe, o sea, no está dicho, porque en la ley de educación no se especifica de qué manera se tiene que garantizar la educación inicial. Lo que ha intentado hacer la SEP para expandir la educación inicial ha sido a través del programa de visitas domiciliarias. Digamos que aparte de los CEMDIs porque además son, pues ustedes saben que la educación inicial es costosa en términos de la infraestructura, ¿no? Por la cantidad de niños que se pueden atender, etcétera. Y la Secretaría, aunque ya es un programa que se venía piloteando desde antes, le están apostando también muy fuertemente a la modalidad no escolarizada, pero a la de la Secretaría, que es la de las visitas domiciliares. Y desafortunadamente, CONAFE está quedando bastante desplazado. Y bueno, en el tema de no escolarizado, hasta donde yo he visto, pues quien llevaba la voz cantante era CONAFE, con muchos años, con su modelo. El modelo de educación inicial de prácticas de crianza que tienen ahorita es muy bonito. Tienen apenas un ciclo operativo trabajando con él, está muy bien. Pero bueno, CONAFE ahorita se quedó aquí en Puebla, les quitaron el 75% del presupuesto. Así que como que tampoco se ve cómo van a garantizar, ¿no? Si no es vía CONAFE, que además es quien llega a las comunidades más alejadas, de verdad llega a unos lugares que yo he tenido oportunidad de estar impresionantes, ¿no? Con esas madres súper, pues casi voluntarias, ¿no? Militantes de la educación inicial.
Y yo sí estoy muy sorprendida porque no me esperaba que les quitaran el presupuesto tan grande y ahorita hay varios conflictos porque no se sabe qué va a pasar con algunas de las figuras educativas. Ya habían dado la orden de que se iba a despedir a todos como los mandos medios de la estructura. Y hace una semana que se tomó la decisión, no sé a qué se debió, de echar para atrás la decisión y les van a dar otro tiempo para quedarse, pero no es claro, o sea, no se sabe muy bien qué va a pasar con esto de la educación inicial. O sea, sí están con el compromiso, sobre todo la Secretaría de Educación, porque ya en la estrategia se anunció que la responsable de coordinar los trabajos es la Secretaría de Educación. Pero ya como se va materializando en cada estado, hay diferencias muy grandes. En Puebla ni siquiera se ha formado la comisión. Hay estados como Durango que están trabajando súper bien, que llevan ya un rato con su comisión y con trabajo, con mucho apoyo de UNICEF, por ejemplo, pero no hay mucha claridad y yo, bueno, las veces que he podido hablar con la gente de UNICEF me comentan lo mismo, o sea, que no hay mucha claridad de qué pasa y ellos, y junto con gente que está ahí como muy cercano a los decisores, están como empujando mucho como para que ya se dé el paso y ya por fin se trabaje por una política de verdad integral, ¿no? Pero no se sabe, hasta donde yo sé, no hay mucha claridad. Ok, muchísimas gracias. Pues bueno, qué bueno que nos refuerzas esta parte porque uno que está incursionando, uno es más del área de la academia, ¿no? Y no habíamos visualizado esta parte de la política y este proceso de la investigación pues nos ha hecho voltear la mirada, ¿no? A dos cosas. Hemos descubierto el fortalecernos con Colombia para tener esta mirada latinoamericana porque realmente en México la tenemos siempre centrada en México, ¿no? Y luego en Puebla, pues en Puebla. Y con ellos hemos tenido la oportunidad pues de visionar hacia todos los países de Latinoamérica y cómo va. Y luego haciendo pues los comparativos con ellos, como su sistema, pues vemos grandes avances en el aspecto de la primera infancia. Y nosotros nos sentimos así como muy cortos porque empezamos a analizar los documentos, viene el cambio de gobierno y entonces se para todo y entonces decíamos, pues ¿qué hacemos? ¿Le dejamos o no le dejamos? No, es que sí va a cambiar y ahora que ya salieron, pues nos quedamos igual con esta perspectiva. ¿Se le entiende o no se le entiende? O sea, ¿cómo vamos, no? ¿Cómo estamos? Sí, no, fíjate, una vez me tocó escuchar a alguien que decía que el gobierno pasado, ya sabes, ¿no? Entran y todo lo que está con marca de antes, y esto es de todos, ¿no? Todos, lo que era de antes, todo estaba mal y todo, ¿no? Pero a mí me causó mucha sorpresa escuchar a una persona que está trabajando en este tema de primera infancia a nivel nacional, con un puesto importante en la Secretaría, diciendo que no teníamos un modelo educativo, que no había nada, que todo lo que se había hecho era una porquería. Descalificó muy así, abiertamente, el modelo de un buen inicio. Y a mí yo me atreví a decirle, a mí me parece que un buen inicio es un documento muy bien hecho, que está muy bonito, muy completo, pero que carece de una parte como de la estrategia didáctica, eso sí lo creo, ¿no? Se queda muy como al nivel de los fundamentos de esta visión muy actual, muy completa de la primera infancia y la atención a la primera infancia, pero tanto como decir que no había nada y que todo estaba muy mal, la verdad es que yo dije, no, pues estamos mal, ¿no? Si otra vez vamos a empezar de cero, pues no sé qué va a pasar. Y ahorita se han tenido que aguantar y seguir trabajando con ese modelo porque no han publicado otro. Sí, sigue vigente. Uh -huh.
Sí. Pero yo sí pienso que es una pena porque a mí personalmente me gustó mucho y, y la Ciudad de México tiene también un modelo muy bien hecho, porque además una cosa que no tiene un buen inicio, que sí tiene el de Ciudad de México, es el tema de la perspectiva de género. En el de ellos está muy presente, muy, muy, muy presente el tema de la perspectiva de género. Pero pues ahorita eso siguen trabajando con esto y sé que se está trabajando todavía con los estándares porque justo me llamaron hace unos días de UNICEF porque se pretende sacar, habíamos avanzado nosotros con los estándares de calidad como de la parte más educativa, pero lo primero que se iba a sacar era la parte de infraestructura. Entonces ahorita ya retomaron y sí van a seguir avanzando con los estándares de infraestructura y yo supongo que a la brevedad empezarán a trabajar nuevamente con los estándares ya más de la parte educativa, del cuidado y la atención. Y de hecho los referentes aquí siempre son los de Colombia. Siempre, siempre nos mandan los documentos de Colombia que están muy, muy bien, están muy completos. Precisamente la compañera de Colombia, Alexandra, quiere hacerte algunas preguntas. Adelante, Alexandra. Listo. Bueno, pues para mí me resulta una sorpresa escucharte. Muchas gracias por darnos como ese contexto y creo que son como preguntas y comentarios al proyecto tal como que queremos generar de investigación conjunta, porque digamos que Juana y yo hemos también tenido un camino alrededor de la política pública que hace que también nos resulte importante estar muy cerquita de este proceso, porque una de las críticas que se ha hecho es que a veces las universidades y la academia están a espaldas de la política pública y de la realidad de los niños y las niñas y que sus investigaciones por lo mismo no son ni situadas ni pertinentes. Y pues creemos que eso tiene que ser siempre un principio muy puesto en nosotros de ver la vitalidad de la política pública como un ordenador también de la realidad de los niños y niñas y que debe ser tema de interés también de la academia. Entonces, creo que lo que te escucho me lleva a reflexionar como los momentos distintos en que está la política pública en relación entre México y Colombia, que también es justo uno de los objetivos que debería tener este proyecto de investigación, ¿cierto? El que podamos hacer evidente cuáles son esos estados de la cuestión de cada una de las políticas públicas y cuáles son sus acercamientos y sus distancias y sus retos, ¿cierto? Porque ante tu pregunta de cómo podemos articularnos, entonces yo siento que ahí hay un escenario porque estamos haciendo una revisión documental de orientaciones o de documentos que desde los distintos sectores, en el caso Colombia, se ha escrito sobre primera infancia y sí que ha sido prolífico pues el país en esto, ¿no? Y creo que en eso también hay un avance importante y un referente para Latinoamérica. Entonces podríamos mirar esos dos estados de la cuestión y poder decir en ambos casos cuáles son esas distancias que se dan, porque fíjate que lo que te presentaba hace un momento, Mirna, estaban en un escenario para nosotros el interés de cómo esa política pública se materializa o se territorializa o se vuelve real como un deseo que realmente se plasma en las prácticas de distintos agentes educativos, ¿sí? Entonces, eso nos vuelve a juntar a todos nosotros en comparar, ¿no? Porque lo que nosotros problematizamos acá es que hay muchos referentes vitales y en particular tenemos muchas más cercanías con muchas apuestas del distrito o del Ministerio de Cultura, hay mayor como apuestas en común desde la licenciatura, y lo que queremos ver es de eso que se escribe, qué pasa realmente en la cotidianidad de los niños en colegios oficiales o en contextos para que el ideal de la política realmente tenga ciento. Y, por ejemplo, el documento de las bases curriculares del ministerio trae una nueva mirada sobre las interacciones. Entonces, por eso aparece este término también fuerte en nosotros. Entonces, tal vez este debiera ser como nuestro orientador para nosotras, ¿no? Como saber para que no sea un impedimento, porque claramente hay dos estados de desarrollo muy distintos. Todo lo que está relatando aquí, al contrario, hay un empuje fuerte a la política pública, hay una ley de Estado
que hace que haya una obligatoriedad de los entes nacionales, distritales, locales de invertir en primera infancia. Sin embargo, pues claramente esto no es tampoco una condición que se vuelva en muchos municipios una obligatoriedad, pero en las grandes ciudades por lo menos sí. Medellín, Buen Comienzo, es un referente. En Bogotá, el desarrollo en AIP y la RIA. Entonces, tal vez viendo esos dos niveles deberíamos ser muy juiciosos en revisar cómo podemos concretar un documento analítico, artículo, que nos permita ver estas dos experiencias latinoamericanas comparadas en términos de avance de política pública y que esto sea también un producto de academia conjunto. Y luego, ya en la lógica de campo, sí que será lo posterior, es ver en estos dos niveles, haciendo evidente estos dos momentos distintos de la formulación, cómo se ha venido concretando, porque no veo otra. Pues fíjense que son preguntas, comentarios para que lo tengamos muy presente, ¿no? Porque yo sí creo que resulta vital el que tú estés aquí con una experiencia sobre política pública que nos ayude a colocarla como foco de investigación y que incluso hagamos una valoración de los efectos de esta implementación de esta política pública y de sus alcances, que es hacia donde yo imagino que también podrá llegar nuestro ejercicio. Bueno, perdón, eso era. No, Ale, muchas gracias. Sí, porque yo creo que en términos comparativos resulta complicado porque son momentos bien diferentes. Lo cual, bueno, no quiere decir que no se pueda hacer, ¿no? Solo que sí habría que establecer como cuál va a ser la mirada sobre la mirada analítica, ¿no? De esa comparación para que realmente la comparación sea fructífera, ¿no? A mí me tocó, tuve la oportunidad de hablar con quienes diseñaron la política de primera infancia de Uruguay y también ahí fue algo más como una charla que tuve con el equipo de Uruguay y me resultó súper interesante el ejercicio que ellos hicieron. Fue muy participativo, fue muy, claro, también su país tiene otras condiciones, ¿no? Territorialmente es un país más pequeño, hay mucho menos gente, no tienen como tanta diversidad y tanta, digo, las condiciones tan complejas que tiene Colombia o que tiene México. Pero también fue un ejercicio de construcción bien interesante. Y eso, o sea, yo creo que sí que se podría hacer este análisis que permitiera reflexionar sobre el momento en el que está Colombia y el momento en el que está México. Ok, muchas gracias. Marta, ¿quisieras preguntar algo? Sí, justo estaba esperando mi turno porque la verdad es que yo mientras más las escucho, pues más me apanico un poco, ¿no? En esta cuestión de la investigación, porque revisando el artículo 3º, la reciente modificación, yo comentaba con el equipo mexicano que en una parte del artículo sí menciona que la educación inicial ya es parte de educación básica. Sin embargo, en la parte de abajo de ese mismo párrafo dice que el Estado es encargado de la sensibilización hacia este nivel, ¿no? Y entonces esto a mí me preocupa mucho porque sensibilizar es un término muy amorfo hablando de política pública. Si hablamos de que solamente es una intención de sensibilización, se corre el riesgo de un corte en el presupuesto que se le vaya a asignar, ¿no? Porque una política pública sin dinero, pues se hace humo. No podemos avanzar con pasos fortalecidos. Entonces, esa es una de mis inquietudes, que cómo quedó redactado el artículo 3º en términos de la educación inicial, donde solamente responsabiliza al Estado de la sensibilización, ¿no? ¿Qué significa sensibilizar? Yo he estado revisando todos los documentos de la ONU y de la UNESCO en cuanto a derechos humanos en educación
Y todos coinciden, pues, en la gratuidad y la generabilidad en primaria y en secundaria, ¿no? Y encontré anoche, revisando unos documentos, que cuando hablan de la gradualidad o de que se va a ir implantando una política, no significa que no se va a hacer nada, ¿no? Que ese es el gran riesgo en estos términos, cuando se utilizan estos términos, que se difumine. Y me parece que ese es uno de los riesgos al haber redactado de esa manera el artículo 3º, ¿no? En los términos de educación inicial. Eso por un lado. Por otro lado, quienes son los encargados de evaluar, y bueno, pues es esta evaluación cuantitativa y fiscalizadora, más que evaluación, es una fiscalización que hace el Coneval, resalta nada más la intervención, bueno, lo que acabas de decir la doctora Carla, en el sentido de que es salud el que quiere estar como punteando en la atención a los niños de esta edad, y también asistencia social, ¿no? Pero en ambos casos, la atención del niño es como una situación necesaria para que la madre pueda salir a trabajar, ¿no? Es decir, no se atiende al niño por sí mismo, atendiendo a su necesidad, a sus características, y entonces salud con atender los elementos pues muy delicados, ¿no? O sea, sí se entiende que la participación de salud es necesaria, que la participación de asistencia social es necesaria, de instancias con la modalidad comunitaria del CONAFE son necesarias, pero me parece mucho que tenemos que impulsar, como bien decías, la parte educativa, ¿no? En la revisión de la ENAPI, en uno de los, ¿cómo le llaman? En la última parte, donde ya dividen por bloques las acciones, solamente hay un pequeño renglón donde dice que se va a trabajar con la preparación de los agentes educativos en educación, pues porque agente educativo es una clasificación muy amplia. Hay muchos actores. Y Sí, entonces, pues empezaríamos por definir cuáles son, ¿no? Los agentes pedagógicos. Quizá una clasificación de esta manera, en el sentido de cómo las licenciaturas en México y la experiencia de la normal superior federalizada, pues es tan importante, ¿no? Porque es pionera en este sentido. Sin embargo, hay mucho que trabajar para que se, para que se tome en cuenta todo esto que estamos poniendo en la mesa y decir, ok, estas agentes educativas que están egresando, en realidad tienen esta proactividad, ¿no? Que es lo que acompaña al concepto de la agencia. Pero en esa proactividad está no en generar una supremacía sobre salud o sobre asistencia social, sino establecer esta red o estas sinergias y poder atender al niño, pero desde la necesidad del niño, no desde la necesidad del sector económico, para que padre y madre se puedan ir a trabajar y que cuiden a los niños. Y entonces, yo revisando las evaluaciones del Coneval, veo cómo les interesa más la parte económica. Y yo platicando también con un especialista de políticas públicas, les decía que no es lo mismo evaluar que fiscalizar. Las dos cosas son necesarias. Los tomadores de decisiones necesitan los dos procesos. Pero si queremos evaluar es porque y una evaluación formativa es qué propuestas podemos hacer en los hallazgos que encontremos, ¿no? Ya los tomadores de decisiones tendrán que fiscalizar y decir qué hacen con esta parte como más legal. Hay mucho que hacer y me parece que una evaluación procesual pues nos podría ayudar mucho, pero como nos decía el doctor Flores Crespo, analizar una política pública, didácticamente nos enseñan los pasos, pero en la realidad es un camino muy sinuoso.
es un proceso, vamos y regresamos, volvemos a ir, volvemos a regresar, y el resultado pues es esto que nos acabas de platicar, que es muy complejo, ¿no? Es muy complejo, sobre todo porque, digamos que está lo que dice la Constitución, lo que dice la Ley General de Educación, pero también lo que dice la Ley de Salud, bueno, y todas las que se derivan que están relacionadas con la atención a la primera infancia. Que por eso la necesidad de tener una ley propia, ¿no? Y que se supone que está en construcción, la ley de primera infancia del país. Pero sí, digamos que el documento que se supone tenemos más completo es la Estrategia Nacional, la ENAPI, y su caja de herramientas, pero que igual, o sea, en aquellos estados en donde hay una persona con mucho interés y con la capacidad económica y política, pues va muy bien. Pero la mayoría de los estados, la primera infancia no es una prioridad. Y ahora, desafortunadamente, con el tema de la pandemia, pues está quedando todavía más invisibilizado. Nosotros cuando presentamos la página de primera infancia en febrero aquí en Puebla, el secretario y la gente de CIPINA, todo el mundo estaba súper contento y dijeron que ya iban a empezar a trabajar con la conformación de la comisión aquí en Puebla. Yo les dije que yo con gusto podía participar, ¿no? Que podía apoyarlos. Pero se vino lo de la pandemia y todo se paró. Todo se paró. Y sí, bueno, en mi experiencia, la verdad, yo me he llevado como muchas desilusiones porque las decisiones dependen tanto como de la voluntad de personas con intereses, a veces buenos, a veces no tanto, y es una pena porque lo que se avanza, de pronto cuando cambian a una persona, una sola persona, puede echar para atrás muchos años de trabajo. Y pues es eso, ¿no? Esa es como la experiencia que yo he tenido. Y le pasa incluso a la misma UNICEF, ¿no? Yo decía, yo me frustraba por las veces que me echaban atrás cosas y cuando tuve la oportunidad de estar con UNICEF y me di cuenta que incluso a ellos les echan atrás cosas, dije, ay, ¿yo qué me puedo esperar? ¿No? Pues a mí me parece que los logros que han tenido, y habría que ver cuáles fueron los mecanismos de presión, ¿no? Porque también el doctor Flores Crespo nos platicó que educación inicial no iba a quedar en el artículo 3º, que fue una presión muy fuerte para que quedara, ¿no? Y sí, nos dijo que eran como varios grupos. Y si lograron que quedara en el artículo 3º, pues habría que ver esos mecanismos como para replicarlos, ¿no? O perfeccionarlos en ese sentido y hacer ruido donde haya que hacer ruido, pero con bases, ¿no? A mí me pareció muy interesante el estado del arte que nos comentaste, que era muy como que nos enseña mucho hacia dónde tenemos que dirigir el esfuerzo, no solo como investigación que pueda quedar en un artículo muy bonito, sino como un elemento de caminar por lo menos unos pasitos en esta situación, ¿no? Hoy en la mañana también revisaba yo el documento, lo publicaron Los Niños en el Encierro, la Ombudsperson de la Ciudad de México, la doctora Nacheli, y entonces, bueno, ya lo publicaron formalmente y hoy lo presentaron, y también habla de este tipo de cuestiones, ¿no? Y cómo en la pandemia pues se han agudizado otras problemáticas que estaban ahí establecidas. Pero si ya hay interés por algunos personajes de peso, pues me parece que podríamos hacer esas alianzas. Lo importante es presentar esta investigación así como muy bien, ¿no? Como sin huecos, para poder presentar una viabilidad. Sí, no, eso sin duda, o sea, el interés que hay, a mí me consta como académica que sí hay interés y que sí se consiguen como apoyos, ¿no?
donde creo yo que se atora es cuando pasa a la parte política, ¿no? Como comentaba Ale ahora, que parece que trabajamos de espaldas, ¿no? Por una parte van ahí los políticos tomando decisiones y por la otra van acá. Tan así que a veces, pues eso, toman decisiones, bueno, a veces no, la mayoría de las veces toman decisiones sin diagnóstico, sin conocimiento de eso, de lo que se había hecho, que se puede retomar, que no. Pero bueno, frente a eso yo pienso que la academia puede generar como este tipo de alianzas. A mí en algún momento me pasó por la cabeza y quizá por ahora pueda ser el espacio donde se pueda concretar un instituto de estudios sobre primera infancia, porque eso le empieza a dar como mucho peso ya en materia política, ¿sabes? Porque conformar ese tipo de alianzas y de instituciones, desde mi punto de vista, hace que los informes, las recomendaciones que se hacen, de alguna manera los políticos sí sientan la necesidad o la obligación de voltear y ver y preguntarte qué piensas, ¿no? Acerca de lo que se va a hacer. Si está uno solo, pues no, es ahí como, una profe de la UAP, ¿no? Ahí que hace cosas, pero no hay peso, ¿no? En cambio, cuando conformas... Pues 19 horas. Hubo una diputada, Denise, no recuerdo el apellido. Ortega. Denise Ortega, ajá, que en el 2013, más o menos, 14, ella estaba muy interesada y me parece que se podrían retomar pues esos contactos. No sé dónde está, ya le perdí la pista, pero el subsecretario de Educación Básica que estaba en ese momento, pues empujó mucho para la creación de la Dirección de Educación Inicial en Puebla. Entonces, pues me parece que también podríamos empezar como a hacer este directorio de personas con las que podemos hacer alianzas, ¿no? Sí, aunque yo buscaría más las alianzas entre la academia. Pues yo sé que políticamente es como, bueno, conozco la gente, es un escenario muy veleidoso, pero en algún momento tenemos que hacer esa alianza, ¿no? Sí, no, yo entiendo perfectamente, pero es que justo con algunos de esos actores que han ido, según con muchas intenciones, híjole, la realidad es que, mira, la primera infancia, para bien o para mal, se está convirtiendo en un tema como de mucha potencia política. Y por lo que yo he visto, mucha gente aquí en Puebla lo ha tomado como bandera para lanzarse así como en defensa de los más pequeños de la sociedad, pero no hay un interés desde mi punto de vista genuino por eso. O sea, cuando se sacaron la ley de educación inicial del Estado, que honestamente no es la ley, dice ahí que hay que profesionalizar a los educadores, ¿no? De educación inicial y hace una serie de recomendaciones, pero ellos, o sea, sacan la ley y con la ley dice, y lo dice el diario de la federación, el órgano estatal de la federación, que en tantos meses tiene que salir la norma, ¿no? Para que se pueda hacer efectiva la ley. Y a la fecha no hay. No ha salido, sí. Entonces, uno ahí es cuando dice, entonces, ¿no? Pero sí, no, yo sí creo también que se tiene que en algún momento se tiene que no solo buscar, o sea, obligar a los tomadores de decisiones a escuchar a la academia, ¿no? Como yo siempre les digo, finalmente yo no tengo otro interés, porque bueno, yo soy profesora de la universidad, yo no ando detrás de ver qué más puedo sacar, ¿no? Me interesan datos, me interesa publicar, ¿no? Me interesa colaborar, me interesa como posicionar a mi universidad. Y entonces no, como que eso no siempre en la política se entiende, ¿no? A veces
ay, ¿qué querrá, no? Un puesto, algo así. No, yo tengo mi puesto en la universidad, me encanta, ¿no? Y no, realmente lo que hay es un interés por trabajar, ¿no? Y sí, pues es complicado, es complicado. A mí me ha costado mucho entender y sobre todo manejarme con los tomadores de decisiones, con los políticos. Hasta ahora no he tenido como una buena experiencia, pero sí creo que en definitiva en algún momento hay que hacer que escuchen, ¿no? Sí, que escuchen porque ya el tema de que haya sido incluido en una agenda nacional, pues ya es un gran logro, ¿no? Ujú. Ahora, pues hay que explotar esa situación que estaba muy lejos, en el 2013 estaba muy lejos de que se incluyera en la agenda nacional. 7 años después, pues ya podemos ver ese avance que no es cosa menor. Entonces, lo que tenemos que hacer es que nos salga, ¿no? Claro. Porque ven a los bebés, y eso con la gente con la que he tenido ese contacto, sí, es que el bebé tiene que estar cuidado, o sea, desde esa visión que no es una visión pedagógica, que no es una visión De derecho. de derechos tampoco, y entonces ahí es donde uno ve que desde la academia tenemos que generar pues este insumo, porque a veces no es porque no tengan la intención, es porque no hay toda esa información se tiene que compilar de una manera organizada, de una manera en que ellos la puedan leer sin que les ocupe mucho de su tiempo y que, pues sí, porque no lo lee, ¿no? Si ponemos sí, eso a mí me queda muy claro cuando he tenido contacto con esta clase política, que tiene que ser algo conciso, claro, que se puede entender y que se pueda ver esa viabilidad de un beneficio para ellos. O sea, como bien dices, y digo, espero que lo que quede en, lo que quede en la reunión se quede en la reunión. Sí se está grabando, pero pues es que la Por eso no dije nombres. no, yo tampoco, pero como que siempre hay pues sí, pero a cambio de qué, ¿no? Siempre está esa situación y eso ha sido muy frustrante porque pues la parte educativa no le interesa a mucha gente, pero yo sí tengo mucho la esperanza de que esta investigación sea como este punto de apoyo y la investigación que tú tienes. Bueno, perdón que te hable de tú, pero es que No, estás... por favor, no me gusta que me digan doctora. Carla está bien. Y es que en algún momento se tiene que empezar, ¿no? El interés, al menos en lo personal y creo que del equipo, es sí darle la atención a educación inicial por el derecho que tiene el niño desde esta edad, desde su gestación, pues, pero también cómo es este punto de impulso que se refleja hasta educación superior. Yo también trabajo con gente de posgrado y dices, caracoles, ¿cómo llegamos a este nivel? Y yo incluida a veces. Y digo, pues es porque, a ver, ¿quién no gateó? Empezando por ahí, ¿quién no gateó? Porque no te dejaban gatear para que no te ensuciaras. Ese tipo de cosas, ¿no? A veces bromeo con mis estudiantes, pero es la realidad. Si no empezamos con educación inicial, no vamos a alcanzar esos niveles de calidad que tanto cacaraqueamos en México, ¿no? De educación de calidad, que se cacaraquea. Gracias, Marta, por tu participación. ¿Algún otro compañero? Andrés, ¿quisieras participar? ¿O Angélica? Chicos. Doctora Mirna, Rosy, si puedo adelante. hacer uso de la palabra. Claro que sí. Buenas tardes. Doctora Carla, yo tengo pues una pregunta, estoy escuchando el escenario político y bueno, no es como alentador, hay como un hueco que queda en medio, pero mi pregunta va en torno a las experiencias que usted comentaba. ¿En cuál observa mayor atención y mayores resultados en la primera infancia? ¿Cuando se interviene desde el modelo de CONAFE o cuando reciben los pequeñitos la atención por parte, pues no sé si llamarle escolarizada, porque sabemos
que el sector salud tiene todavía la atención en lo que eran las guarderías, el servicio del ISSSTE, el servicio de ISSSTEP. Entonces no podemos como dejar a un lado esa parte médica, pero sí me gustaría que nos compartiera en qué escenarios ya de la atención a los pequeños observó mayor resultado y mayor bienestar en su desarrollo. Gracias. Pues no me atrevería a decir cuál da mejores resultados porque no hay un estudio como tal. Yo no lo he hecho y yo creo que yo no conozco hasta ahora un estudio comparativo. Lo que conozco son como estudios del trabajo que hace CONAFE y lo que sucede con CONAFE, que además da a veces un poco de rabia porque se presume mucho porque por muy poco dinero los niños presentan avances significativos, ¿no? CONAFE tiene también pues muchos huecos, es un mundo de gente, es muchísima gente, es un aparato gigantesco el número de personas que trabajan y obviamente hay de todo, ¿no? Pero bueno, ahí yo sí he podido ver cómo el trabajo que hacen a nivel comunitario tiene efectos muy interesantes en los niños y yo diría que también, y muy importante, en las mamás, porque de alguna manera la parte comunitaria pues las hace estar juntas, colaborar, apoyarse, ¿no? Muchas mamás en muchas comunidades decían pues que cuando ellas son mamás pues por lo general están solas y ya no salen de la casa y el espacio CONAFE las obligaba o le era una oportunidad para salir y para hablar con otras mamás y compartir, etcétera. Y en el caso de lo escolarizado, yo lo que hice en 2013, ¿sí fue en 2013? Sí, creo que fue 2013, cuando hice la encuesta a nivel del municipio de Puebla, no evaluamos como a los niños, evaluamos las condiciones de la atención en términos de infraestructura, de planeación, del tipo de actividades que se llevaban a cabo. Y lo que sí pudimos ver fue que, y bueno, que creo también es algo que como que la mayoría que está más o menos cercano al nivel lo sabe, que las diferencias en la atención de unos y otros centros son gigantescas, ¿no? No se compara para nada la atención que tienen los niños en un CENDI, ¿no? En un CENDI oficial, en un CENDI público, que a veces lo que pasaba con las estancias, ¿no? de Sedesol. Y dentro de las mismas estancias de Sedesol, yo pude ver algunas estancias que trabajaban súper bien, con unos estándares, así como con gente muy comprometida, directoras que se formaban, que se capacitaban, y luego pues tenías estos otros casos de gente que lo veía como un negocio, ¿no? De abro y ofrezco cuidados de niños y obviamente ahí pues eran las que, lo que la ciencia dice es que ese tipo de atención de mala calidad tiene a veces es como peor a que el niño esté en su casa, ¿no? Pero a veces muchos de esos estudios también han estado realizados en contextos distintos al nuestro. Porque pues nosotros sabemos aquí en México, supongo que en Colombia pasa igual, niños cuyas madres tienen que salir a trabajar todo el día y dejan a los chiquitos con el hermano mayor o la hermana mayor, a quien tienen que sacar de la escuela. Uno ahí se pregunta, bueno, ¿qué es realmente peor, ¿no? Que vaya a una estancia donde a lo mejor le cambian el pañal, le dan de comer, le cantan alguna canción, o sea, no es como tal un modelo formativo de desarrollo, pero está cuidado, está atendido, y eso permite que la hermana mayor pueda ir a la escuela, ¿no? Pero no hay como tal, aquí en México, que yo sepa, no se ha hecho un estudio, y sobre todo que pudiera ser un estudio longitudinal para poder decir realmente si tienen o no efectos, qué tipo de modelos de programas. Y en el caso de lo escolarizado, me parece que sería muy difícil
generalizar, o sea, yo no pondría escolarizado o no escolarizado, primero porque creo que no se pueden comparar, son muy, muy distintos. Y en el escolarizado, yo creo que hay tanta diversidad de tipos de centros, de condiciones de la atención, que ahí también sería como difícil, ¿no? Creo que es algo que se debería hacer, que se tendría que hacer, sobre todo ahora que supuestamente, bueno, que se dio un cierre masivo, ya de por sí, por la decisión de suspender las estancias infantiles, ya se venía dando un cierre importante de estancias, y ahora con la pandemia, pues prácticamente, no sé, yo creo que cerca del 80% cerrará, ¿no? O cerró ya, porque no hay condiciones para pagar la parte que pagan los padres, y habrá que ver ahora, que yo creo que sería un estudio interesante a realizar. Gracias, Carla. Maestra Chavita, ¿quieres tomar la palabra? ¿Perdón? ¿Tienes la palabra? Gracias. Buenas tardes, noches casi. Hola. Pues igual me presento porque, bueno, llegué un poquito tarde en la apertura. Me llamo Andrés Chavarría, y también colaboro con el equipo de trabajo de la doctora Mirna. Y aquí en la Normal, pues somos copartícipes de la licenciatura en Educación Inicial. Bajo este esquema, pues hemos intentado, ¿verdad?, incorporarnos a lo que es el trabajo con Colombia, precisamente en el entendido de que, pues bueno, de poder compartir, de poder conocer, de poder entender cómo en otros contextos se trabaja este proceso formativo, en donde, bueno, la intención es que al término se forme una agente educativa. Me agradó mucho las lecturas que nos compartió, muchas gracias. Y precisamente hablando, como usted bien lo menciona, pues desafortunadamente son contextos muy, muy diferenciados, ¿no? De muchas carencias, de muchas debilidades. No podemos equiparar una situación de uno con otro, ¿no? En su lectura usted establece que basta con el simple hecho de decir, bueno, esta zona es urbana y esta zona es rural, y hay una diferenciación muy elevada. Y todavía, por ejemplo, en la zona urbana, todavía está, bueno, la gente que medio habla el español y la gente que no habla nada del español, porque ni siquiera las zonas urbanas son iguales. Existe demasiada diferenciación, existe demasiada situación que nos pone en conflicto. A mí me pareció muy agradable lo que propone con los, ¿cómo se llama? Con los indicadores para crear, o proponer, ¿no? Por lo menos hacer la propuesta de que se cree una política pública transversal que atienda precisamente a este nivel educativo, ¿no? Y pues bueno, creo que por el momento es todo lo relacionado a lo que puedo yo comentar. Estoy aprendiendo, estoy escuchando. Muchas gracias por compartir. Gracias, maestro Andrés. Maestra Angélica, ¿intenta si tu micrófono se activa? Es que creo que tiene problemas con su micrófono. O por el chat, si quiere escribir algo. Juana, ¿tú quisieras participar? Sí, Mirna, muchas gracias. Pues precisamente escuchando todo esto, pues me parece muy interesante esta oportunidad para, pues, como ya lo dijo Alexandra, ya también lo han compartido algunos de los compañeros, de pronto a través de esta provocación del proyecto,
pues generar también este ejercicio. Ahorita pienso también en, bueno, cómo tenemos planteado el proyecto, digamos, desde dónde lo tenemos anclado. Y esta podría ser como, pues, parte de este ejercicio de miradas de política pública. Porque, bueno, igual sería muy interesante de pronto compartir también, pues, contigo el proyecto, que lo conozcas de pronto un poco más. Pues yo me atrevería también acá con el permiso de Mirna, de todos los compañeros y compañeras de México, también hacerte a ti la invitación para participar de esta construcción. Y empezar a pensarnos también cómo hacemos esa lectura de estas políticas públicas. Creo que la ventana del proyecto es una ventana pues pequeña, porque aquí también tenemos pues digamos unas preguntas que no son de pronto tan amplias o tan ambiciosas para hacer una revisión general de lo que es una política pública, una mirada total de todo lo que sucede en torno a la primera infancia, pero creo que es un camino que puede abrir esa posibilidad, que también puede abrir ese camino pues de diálogo, de construcción, de mirada como si fuese un espejo, ¿cierto? De mirar lo que sucede en tanto política, pero también lo que sucede en tanto la atención real, la atención de los territorios, y rescatar de pronto muchas de las cosas que suceden en torno a la primera infancia, aunque en este momento, digamos, en México no estén en esta, digamos, como dentro de los márgenes, por así decirlo, de la política pública. En Colombia, por ejemplo, pues parte de las cosas que hemos venido aprendiendo es efectivamente a ver la primera infancia en todos los lugares. Sí, ver qué pasa con la primera infancia en los parques, en las bibliotecas, en absolutamente todos los espacios. Entonces, pues digamos, también lo pienso como un ejercicio de provocación ante este proceso que vive México, también en la construcción de esta mirada, y de esta mirada, pues en términos de política de la primera infancia, y es como también se pueden empezar a visibilizar pues todos estos escenarios por los que transitan los niños y niñas de primera infancia, todo lo que sucede en estos espacios que aparentemente ahorita no están en un marco de política pública, pero que pues efectivamente tienen que ser contemplados. Entonces yo creo que en esta mirada un poco de espejo, este camino puede ayudar a hacer, digamos, como a detener esa mirada en estos entornos, en estos lugares, y desde allí pues también invitar pues a la política pública a tenerlos en cuenta, ¿no? A tener esa mirada sobre pues todos los escenarios y todos los actores también que intervienen en la vida de los niños y las niñas. Entonces, pues no sé, yo creo que ahí surgen en mi cabeza en este momento muchas preguntas, también en cómo poder hacer, y tú lo decías hace un rato y también lo mencionaba Alexandra, cómo realmente poder hacer un ejercicio pues comparativo desde los diferentes momentos en los que está cada país, también para poder ver pues la potencia que tiene cada país desde su hacer, desde sus comprensiones de la primera infancia, desde los avances que ha tenido, de pronto de visibilizar muchas de las labores o las acciones que pueden hacer muchas organizaciones o muchas personas alrededor pues, de los niños y de las niñas. ¿Sí? Porque también todo este tejido social que muchas veces, digamos, no es tan evidente en estos grandes escenarios políticos, realmente es lo que permite construir la verdadera política. Entonces, pues bueno, yo siento que igual acá en términos de investigación y en términos también de entrar a preguntarse y a interpelar la realidad, los caminos son
gigantescos. Bueno, no sé si sea posible, por ejemplo, generar estos ejercicios colaborativos. Yo invitaría también de pronto, si Mirna y el equipo de México están de acuerdo, que podamos pues invitarte también a participar, si tú lo quieres, en este ejercicio, porque también, digamos, tu mirada es muy interesante porque has estado desde estos varios lugares analíticos de la política. También ya estás, pues por lo que nos contaste al inicio de la reunión, pues tienes esa cercanía también con la política pública colombiana, creo que no te es extraña, y pues puedes tener una mirada, digamos, que nos ayude a ver más allá, ¿no? Ver más allá de lo cotidiano, porque a veces cuando uno está, pues lógicamente situado en su territorio, en su país o en su ciudad específica, este se vuelve como su campo de mirada, ¿cierto? Pero hay que alejarse un poco, de pronto ir más allá, para poder, pues, ver también qué es lo que está sucediendo en cada uno de los lugares, cuáles son esos tintes diferenciales, ¿sí? Y cuáles son esas potencias que pueden retroalimentar la política del otro, que independiente, yo creo que así pues México tenga un estado de política, nosotros tengamos otro en este momento, pero las potencias también que pueden alimentar lo que hacemos unos a otros puede ser, digamos, muy grande. Sí, la verdad que sí. Bueno, yo encantada, si el equipo de México quiere, yo con mucho gusto, como les decía al principio, puedo involucrarme hasta donde el equipo así lo quiera. Y con mucho gusto la información que tengo, documentos que he revisado, eso con todo gusto les puedo compartir. Y sí, yo creo que sí ahí me gustaría, si se puede ver el proyecto como para intentar pensar de qué manera, a lo mejor en esta línea de poder hacer en un momento un análisis comparativo, pensar de qué manera se podría hacer ese acercamiento, porque sí, repito, estamos como en momentos diferentes, aunque las realidades pues no son tan distintas. Pero sí, políticamente creo que podría hacerse ahí la comparación, que además yo creo que sería muy, muy buena. Repito, aquí ha habido, en México hay muchos avances, lo que pasa es que a diferencia de Colombia, aquí no hay nada articulado. Ha habido, por ejemplo, lo que avanzó en su momento, las estancias infantiles, con todo y lo que se les criticó, la verdad es que también habían avanzado mucho en términos de la parte educativa. No se concretaba en todos lados igual, también por el perfil del personal que tenían en cada estancia, pero sí creo que haya cosas que se puedan comparar. Entonces, sí, pues conociendo cuál es el interés de hacer esta comparación, podríamos dialogar y empezar a hacer algunas preguntas nuevas que nos ayuden a definir desde dónde se podría hacer la comparación. Muchas gracias. ¿Quiere participar nuevamente Alexandra, por favor? Bueno, estaba escuchando, ay, perdón, escuchando pues todo lo que en conjunto han aportado. Creo que resulta importante poder decir que aquí fue muy importante la incidencia de la academia, justamente, y la alianza de las universidades para posicionar lo que se tiene. Por eso creo que es tan poderoso divulgar, y un artículo tiene ese tipo de fuerza, porque los primeros consejos, por ejemplo, que se hicieron de consejos locales para la primera infancia, comenzó a liderarlos organizaciones como CINDE, que tiene más un carácter de entidad de investigación, ¿no? De estudios en infancia y juventud. Entonces me parece que es una oportunidad bien bonita para aportar y generar
desde un análisis muy juicioso desde la academia, esas presiones para que lo público se pregunte por qué la primera infancia necesita estar dentro de la agenda pública y por qué invertir en la primera infancia y por qué resulta tan determinante para México ver este tipo también de escenarios para que claramente sea parte de la agenda tanto académica como de la política pública. Entonces creo que eso podría ser uno de los objetivos principales de por qué juntarnos y por qué compararnos con un principio ético y político, que para mí resulta importante investigar en ese sentido, ¿no? Porque de lo contrario, pues yo soy un poco bien negada acá de generar artículos y publicaciones para puntos Scopus y este tipo de cosas, y esto no tiene un aporte real en la vida y dignificar la vida de niños y niñas. Entonces creo que si esto resulta ser un ejercicio que nos garantice o nos dé posibilidades para hacer incluso miradas muy críticas de por qué a pesar de una ley, de por qué a pesar de un andamiaje jurídico en algunos lugares, aún seguimos teniendo las realidades que incluso en nuestro país tenemos, ¿no? O sea, ustedes bien lo saben, tenemos una ley de Estado, pero los niños se mueren de desnutrición en La Guajira. Entonces, pues ahí tenemos que poner un acento también en lo comparativo, incluso arriesgarnos a que podamos ver si hay un énfasis en nuestra mirada crítica que le haga un alto y mire que lo situado de ver algunas experiencias en campo es para también colocar esas referencias de dónde sí funciona y dónde no funciona y por qué no funciona, que es estas valoraciones de implementación de política que puede hacer incluso que muchos de los que hemos avanzado en términos de objetivos y estas cosas del problema tuviesen que variar, ¿no? Pero pues esto es como una discusión también que internamente lo tendremos que ver, pero cerrarías diciendo esto, o sea, yo creo que la academia tiene que estar comprometida con la dignidad de niños y niñas y ese es el principio fundamental ético de para qué investigar y por qué la universidad pues se tiene que preguntar por esto, ¿no? No es solo un asunto de políticos, sino la política pública nos concierne a todos y ahí deberíamos tener la posibilidad de hacer presión, insisto, con estas cosas, con documentos muy juiciosos, muy analíticos que aporten. Porque Alianza para la Niñez fue un ejemplo de esto. Se unió UNICEF, Save the Children, Plan, las universidades, entidades públicas para colocar el acento en que había que invertir en la primera infancia y se dieron avances importantes y aún falta mucho por hacer, pero creo que eso puede ser también un camino importante para aportar para que en México también y en Bogotá o en Colombia se den esos avances también críticos. Gracias. Aquí surgió algo parecido que es el Pacto por la Primera Infancia, en donde están todo tipo de organizaciones. Pero yo tengo como muchas dudas sobre algunas personas que están ahí porque las he visto como tratando de protagonizar y con un discurso muy de mercadotecnia sobre la primera infancia, ¿no? Y a mí, la verdad, yo tengo mis reservas con el Pacto por la Primera Infancia, aunque sé que hay gente muy valiosa y hay organizaciones muy valiosas, pero hay otras de las que yo desconfío completamente. Y porque sé que también de pronto hay gente que se ha dado, lo pensé ahora que decía Alex sobre la parte ética, porque ahí hay gente que yo sé que aprovecha como estos espacios para bajar recursos y lo que yo pienso es que lo que hacen es gastarse el dinero en más publicidad, ¿no? Organizan unos eventos que se traen a todo el mundo, de los más importantes del mundo, en hoteles carísimos, y son eventos de 1 o 2 días donde todos salen diciendo que qué importante y el dinero se fue en comidas, hoteles, ¿no? Aviones, y yo digo, ¿cómo se puede gastar así, no? En lugar de invertir ese dinero en programas, en formación del personal, en dignificar espacios. Entonces, esa es una parte que, por ejemplo, que sería interesante analizar y comparar el papel que tuvo este pacto que hicieron en Colombia, quiénes lo conformaban, cuál era el discurso que los movía, el tipo de protagonismo que tenían. Y aquí este otro pacto también que se firmó en tiempos preelectorales y que
que repito, también han hecho, sé que ellos presionaron mucho cuando sacaron a la educación inicial de la Constitución, sé que tuvieron mucho peso, pero también hay una parte de su discurso y a veces pareciera como los intereses que a mí no me queda muy claro, ¿no? Y que sería interesante también analizar como un actor que aquí en México está teniendo o ha tenido mucho peso, mucho peso, estos del Pacto por la Primera Infancia. Sí, ahí yo creo que digamos también uno de los intereses fuertes que tiene este proyecto que estamos trabajando es efectivamente la distancia entre la política y la realidad, porque independiente de lo que dice el papel, acá en Colombia tenemos un dicho que dice que el papel lo aguanta todo. Entonces, más allá de lo que aparezca en ese papel, lo que aparezca por norma, por ley, pues la realidad es la que efectivamente nos dice qué tanto de eso sucede, ¿sí? Qué tanto de eso es comprendido, qué tanto de eso es interiorizado. Entonces también por eso hablaba un poco también de salirse un poco también de la frontera de la política y ver más allá las experiencias territoriales con primera infancia, porque también de la visibilización de estas experiencias, pues es que se le muestra a un país lo que está sucediendo y que muchas veces esto se sale de los marcos mismos de la política. Entonces creo que acá hay muchas fronteras que se pueden romper en términos, digamos, también de análisis y esto interpela, pues no solamente en este caso a Colombia, México, porque podríamos empezar también a generar estos ejercicios dialógicos que ya también existen en diferentes redes, donde pues muchas personas trabajan por fuera de estas lógicas de la política, efectivamente más hacia lo ético con los seres humanos y en este caso con los niños y niñas y su bienestar. Entonces creo que ahí hay fronteras también interesantes que hay que tocar y que también hay que traspasar. Entonces uno es este estado como un poco de lo establecido, de lo que dice el papel, ¿cierto? De lo que se ve en el papel y luego de cómo esto realmente llega a los territorios y a qué territorios llega, ¿sí? O dónde se dan estas discusiones y dónde estas discusiones pues realmente no se dan. Yo recuerdo en un proyecto donde hacía visita a jardines infantiles en diferentes lugares de Colombia, que cuando íbamos a mirar qué había sucedido con los referentes técnicos de educación inicial que se produjeron en el 2014, iba uno a hablar en los territorios para saber qué había pasado con esto, cómo había impactado, y desde Bogotá, cierto que a veces uno se puede crear también un poco el centro del universo, ¿cierto? O el centro donde se tiene la verdad revelada, va uno a otros territorios y se encontraba, por ejemplo, con los referentes técnicos que estaban por allá sobre un estante sosteniendo libros, ¿sí? O casi que empolvados o llenos de telarañas, pero pues hay que preguntarse ahí cuál es la realidad realmente de estos territorios, cómo es que llega o no llega la política y cómo es que realmente pues cada uno de los territorios construye esta atención para los niños y las niñas de la primera infancia. Entonces ahí hay diferentes niveles y diferentes tensiones interesantes. Uno puede empezar a mirar las más cercanas, ¿cierto? Pero también empezar a establecer estas comunicaciones con organizaciones que, pues también, como lo repito, trabajan por fuera de estos márgenes de la política, porque lo que les interesa más allá de estar o no en el marco es estar en coherencia con lo que necesitan los niños y niñas de un territorio. Y pues sobre eso creo que pues en nuestros países hay experiencias bellísimas que pues es importante seguir rescatando.
también porque dentro de este camino de la política y parte, por ejemplo, de lo que yo veía cuando hacíamos en este camino de la revisión documental que seguimos haciendo, es pues la diversidad de las comprensiones de las mismas atenciones o de lo que sucede con los niños y niñas de primera infancia en los diferentes territorios y cómo a veces la misma política puede invisibilizar la riqueza de nuestras comunidades, porque en nuestro país, y yo digo pues conociendo un poquito de México, la riqueza cultural, ¿sí?, mexicana es gigantesca. Y muchas veces la política lo que hace es homogenizar a los sujetos, ¿sí? Y pues sabemos que es importante, digamos, un reconocimiento general, ¿cierto? Una visibilización general también de los sujetos, pero sin perder esa particularidad o esa riqueza cultural o territorial y cómo se dialoga con esa riqueza, ¿sí? Muchas veces la política invisibiliza esa particularidad territorial. Ahora revisando los textos, unos textos del 2018 que se produjeron acá entre el Ministerio de Educación Nacional y la OEI, se veían como facetas muy distintas pues a los planteamientos del ministerio, digamos, en 2014, digamos, de unos discursos muy homogeneizantes a mi punto de vista, ¿sí? Y luego otros muy centrados en el respeto por las tradiciones, por las culturas, por las etnias. Entonces, ¿cómo dialogar realmente? Sí, y todos son documentos de política, pero tú cómo dialogas realmente con eso en el territorio, ¿sí? Cómo todo eso se cruza y se vuelve coherente con las necesidades de un territorio. Entonces creo que ahí también hay unos retos interesantes en tanto esto que dice el papel o esto que trazan las políticas y realmente lo que sucede en la vida de las comunidades y lo que sucede tras pues, los sujetos niños y niñas, ¿no? Donde además las voces de los niños y niñas pues no son muy visibles en términos tampoco de política pública. Seguimos siendo los adultos quienes aparentemente decimos si está bien o si está mal, pero pues realmente los ejercicios de participación de niños y niñas no es muy visible todavía en las políticas. Entonces ahí, bueno, muchas preguntas. Muchas gracias. Creo que Angélica sigue teniendo problemas. No sé si ya puedes, Angélica. Angélica. Como que no sé. Escribió por el chat. Sí, señora, por el chat dejó su aporte. Ajá. Sí, parece que tiene bastantes problemas de conectividad. Está escribiendo ella por el chat. Ajá, pero ya de ahí vi que se salió y volvió a entrar. Pensé que ya estaba en el enlace, ¿no? Sí. No, es que llovió muy fuerte por acá. Sí, también por acá lo que hablábamos al inicio de los granizos. Creo que Sí, llovió mucho. muy pesado. Bueno, pues ella hablaba, lo que había escrito aquí Angélica por el chat, pues hablaba de que estábamos viendo de que no hay modalidades de atención idénticas entre Colombia y México y entonces estábamos viendo lo que se ha implementado. Son las personas con experiencia que han estado presentes. Déjenme ver porque me perdí en el chat. Sí. Presentes en educación inicial de 0 a 3 años y con historia didáctico-pedagógica en preescolar de 3 a 6 años. Personalmente considero que este énfasis en educación de calidad ha sido el verdugo de los resultados que se han obtenido con la atención educativa inicial, porque como aquí se ha dicho, únicamente se tornan en cifras del sexenio. Pero si no estudiamos lo que se ha alcanzado,
seguirá siendo ignorado el derecho legítimo de los niños a la educación. Entonces, eso es lo que ella quería aportar y nos los escribió aquí en el chat. Y bueno, la invitación que hace Juana para ti, Carla, claro que nosotros la secundamos y nosotros somos parte de esta idea principalmente de Colombia, y si tú estás con ganas de ayudarnos y de participar, claro que nos gustaría muchísimo contar con esta mirada tuya, que en esta plática pues ha sido muy, muy grata. Pues muchísimas gracias. Yo de verdad que me alegra mucho encontrar gente aquí en Puebla con la que podamos ir construyendo y ir haciendo como eso, ir juntando hombro con hombro para cada vez ser más, hacer cosas que tengan más impacto, ¿no? Que tengan continuidad, porque bueno, en el fondo lo que queremos, y yo he encontrado en el camino, eso sí, mucha gente que está en el territorio trabajando con los niños, con papás, y gente interesada, hay mucha, pero a veces falta como encontrar la manera de conectarnos para que se pueda generar la sinergia, ¿no? Y no solamente estemos juntos por estar. Y nada, y trabajar con colegas de Colombia, como les decía al principio, me encanta. A mí es porque, bueno, conozco un poco de lo que han hecho y sé de experiencias muy bonitas que ellos tienen. Conozco un poquito más en lo que pasa en Medellín por las tesis que les decía que he estado invitada como lectora de 3 tesis de política pública y los programas de Medellín. Pero me encantará pues conocer más y sobre todo poder dialogar, ¿no? Entre lo que pasa aquí y lo que pasa allá. Y nada, yo creo que podríamos revisar, ver también como por dónde, como decían, a lo mejor ya lo tienen. Me gustaría, antes de decir nada, poder conocer más lo que han hecho, lo que han pensado, cómo están trabajando, en términos de tiempos, qué tanto tiempo le dedican, ¿no? A este trabajo, si es un trabajo como, sí, en términos del trabajo que cada uno de ustedes genera, porque para mí es importante saber también como qué tanto esfuerzo, qué tanta dedicación, qué tanto tiempo dedica cada uno para saber también yo hasta dónde puedo comprometerme. No me gusta quedar mal, entonces tener también eso como claro, ¿no? Los tiempos que tienen, de cuántos meses o años están pensando para hacer qué avances, ¿no? Y en función de eso también yo poder con toda honestidad decirles, a ver, de esto que están proponiendo, yo de aquí a un mes o de aquí a 6 meses o los tiempos que ustedes tengan, yo puedo sumarme aquí, sí, puedo comprometerme a hacer tales o cuales revisiones o reuniones, ¿no? Pues para que podamos estar todos como eso, muy, muy claros en qué se espera de cada quien, qué esperan de mí, y que pueda realmente sumar y no después ser un dolor de cabeza para el equipo. Claro que no. Bueno, el proyecto originalmente está diseñado para 2 años, se supone que llevamos 1, pero que ha sido también muy, muy fraccionado. Estábamos por iniciar en la investigación de campo y estábamos originalmente pensando en hacer todo un estudio etnográfico. Ya habíamos escogido los contextos donde íbamos a estar inmersos, acompañando a nuestras chicas, porque aquí en la escuela normal son un poquito diferentes las prácticas a cómo se llevan en Colombia, y ya teníamos como ese panorama. Ahora con la pandemia pues viene otra situación muy diferente y estamos reestructurando, todavía estamos analizando entre Colombia y México cómo sería este proceso. A lo mejor no se puede dar así, y se tiene una propuesta de recuperar narrativas de las chicas que ya han hecho la práctica,
¿no? Para que a través de ellas pudiéramos estar rescatando esta información que nos interesa. Pero creo que con lo que hemos platicado ahorita, a lo mejor tendríamos que hacer algunos pequeños ajustes o a lo mejor implementar más cosas en este proyecto. ¿Qué ha hecho? ¿Cómo nos reunimos con Colombia? Pues de esta manera, ellos manejan la plataforma también de su universidad y nos convocan a las reuniones y así es como nosotros ingresamos. Ahorita esta reunión yo la hice por Zoom porque yo la convoqué y vamos viendo la flexibilidad de, no tenemos así como un calendario de fechas establecidas para las reuniones, sino previamente vamos diciendo, oigan, ¿qué tal les parece? Porque pues ahorita les digo, pues yo soy la que estoy como más light porque no estoy en la normal, pero ya me toca regresar para el siguiente ciclo escolar y mis compañeros sí han estado y entonces luego parece mentira, cuando estás investigando es cuando más carga académica tienes y más trabajo tienes y aparte todo lo administrativo y entonces se acumula y por eso a veces nos vamos extendiendo en los tiempos. Ahorita así es como hemos estado trabajando y eso es lo que llevamos, ¿no? En este análisis de los documentos que hemos tratado, te digo, a nosotros como equipo México nos costó así como mucho trabajo, porque ya Colombia tiene así como un avance mucho de todos sus documentos, de la política, y nosotros veíamos que no avanzábamos y no avanzábamos, porque teníamos algo, pero de repente eso lo van a cambiar y esto lo va a cambiar. Entonces ya a partir del año pasado, cuando empezó la reforma del artículo 3 y de ahí todos los documentos, pues ya empezamos a tener como un nuevo panorama para poder ver, pero fue lo que aquí nos frenó porque dijimos, hoy como que en lugar de ir para adelante vamos como para atrás, o sea, ¿será verdad, será mentira? Y por eso es que estábamos buscando pues otras opiniones, ¿no? Porque decimos, bueno, uno en su mundito de la escuela, a veces no puedes visualizar hacia el exterior, entonces sí queríamos una mirada externa para que nos dijéramos, nos platicara cuál es su visión de esta política, cómo se está llevando en México, ¿no? También, bueno, para contarte un poco, digamos, como que tenemos proyectado en el tal vez mediano corto plazo, hay un encuentro aquí en Manizales, que es una bienal, la Bienal Latinoamericana de Infancias y Juventudes, donde nosotros desde UNICAFAM organizamos una mesa de diálogo y de trabajo para hablar de este tema que tenemos del proyecto, digamos, en conjunto. Ahí tenemos un tema, pues digamos que es una de las preguntas fuertes, tiene que ver con los ambientes pedagógicos para primera infancia. Entonces, bueno, propusimos una mesa, la tenemos en este momento ya en la Bienal que se iba a hacer este año, pues, pero por todo este asunto de la situación actual, pues quedó para el siguiente año, más o menos mayo, finales de mayo. Y pues aquí, por ejemplo, para ese encuentro lo que tenemos previsto es que pues del equipo de Colombia vamos a tener ahí una ponencia de estos avances de la revisión de la política en la clave, digamos, de mirada del proyecto. Nuestros compañeros de México también tienen ahí, pues ya presentaron también unos resúmenes de ponencia y queremos que, pues, aparte, digamos, de este espacio donde ya vamos a ir mirando como estas revisiones que vamos haciendo, que este sea el espacio también para poder vernos ya no virtualmente, sino presencialmente, y que ahí pues también podamos empezar a dialogar de muchas de estas cosas que nos interesan y empezar a hacer ese contraste de las políticas. Entonces, si te animas, pues la idea es que te pudieras sumar también si quieres a este encuentro, a este encuentro presencial aquí en Colombia el otro año, en mayo, más o menos desde el 31 de mayo, no recuerdo bien, creo que es eso. Al 4 de junio. Mayo, primera semana, al 4 de julio. Uh-huh. Entonces ahí queremos también ya, digamos, pasar de esta dinámica como de la mirada de cada país a empezar a hacer un diálogo ya entre lo que encontramos, ¿no? O cómo empezamos a dialogar entre las políticas.
Y como lo decía Mirna, también, digamos, otra de las cosas que estamos ahora analizando es ver cómo se va a hacer este ejercicio de cara a los territorios de primera infancia, ¿sí? Y bueno, estamos analizando también cómo podría hacerse, pues en este momento histórico, esa mirada de estos escenarios a los cuales pues no estamos yendo en casi ningún lugar del mundo por la situación que estamos pasando en este momento. Entonces, pues quería contarte como este espacio también, digamos, de encuentro, este espacio de la Bienal, porque efectivamente, como Mirna lo decía hace un rato, pues nuestros encuentros son virtuales y, digamos, vamos haciendo avances por el lado de Colombia, por el lado de México, y luego nos vamos conversando, ¿cierto? Vamos mirando cómo en qué va cada proceso, cómo podemos ir haciendo un proceso pues muy dialogado y muy armonizado también en el, digamos, en cómo hacemos estas revisiones, para dónde vamos, qué es lo que estamos observando. Ahora, pues, lo metodológico en términos del trabajo de campo. Y, pues, bueno, lo que tú decías en tiempo, pues, efectivamente, Mirna también lo decía, tenemos proyectado, pues, digamos, esta fase del proyecto donde estamos. Yo creo que más o menos un año más, pero pues igual el camino es infinito y pues después de esta fase o de esto que estamos haciendo, también pueden venir otros trabajos en colaboración, ¿sí? Este proyecto es nuestra primera provocación de encuentro, de diálogo, de estas conversaciones y estas aperturas tan bonitas como la que pues el equipo de México ha hecho contigo y a la cual nos ha invitado. Y bueno, pues seguimos acá en el camino. Yo pues creería que Mirna te puede compartir el documento del proyecto si tú quieres verlo, si quieres analizarlo, y si pues tú quieres también, pues luego podemos tener otro encuentro donde pues te contemos también como en qué vamos, en qué punto vamos, y pues desde ahí podemos seguir tejiendo juntos. No, pues padrísimo, sí. A mí, una de las cosas que me gustaría saber es si el proyecto está registrado, financiado por alguna institución, o es como, o la colaboración es simplemente así como un acuerdo y lo tienen registrado entre las universidades, o cómo está. Sí, en el caso de nosotros, no está registrado nada más ante nosotros y pertenecemos al PRODED y se metió como un curso más del cuerpo, un proyecto del cuerpo académico, no tiene financiamiento. En el caso de Colombia creo que están iguales, ¿no? En el caso de Colombia, pues primero, para contarte también, nosotros tenemos un convenio de cooperación ya firmado entre las dos universidades. Y sobre ese marco del convenio firmado entre las dos universidades, que es un convenio marco, luego hicimos un convenio de investigación y digamos que en el marco de ese convenio de investigación es que funciona este proyecto. Este proyecto, digamos que pues sí tiene pues está inscrito precisamente en la universidad y cuenta pues con unos recursos, pero digamos sobre todo pues en términos, nosotros somos una universidad privada, entonces pues digamos en términos de estos recursos se está contando con el tiempo que los maestros vinculados al proyecto estamos dedicados al proyecto, es decir, cada uno de nosotros tiene una asignación de horas y esto es lo que se contabiliza en términos del recurso, digamos, Claro. sobre la financiación. ¿Hay algún recurso, digamos, adicional que lo tenemos previsto, sobre todo de pronto para pensar, no sé, si una de las publicaciones necesita un corrector de estilo, bueno, el pagar por presentarlo en ciertas revistas, que tú sabes que eso, pues en este mundo académico donde estos tipos de cosas de pronto no deberían suceder, pero suceden, pues se tiene un pequeño recurso, digamos, para eso. Pero Vale. sobre todo, digamos, ahí es el tiempo de los maestros dedicados al proyecto. Ya lo pregunto para también
yo poder plantearlo en la universidad, porque a mí en términos de investigación pues también me conviene como registrarlo, ¿no? En la universidad. Claro. Porque a veces eso también nos da posibilidad de tener algún apoyo, por ejemplo, para ir el próximo año a la Bienal. Yo digo, estoy en este proyecto, estoy colaborando, estamos 3 universidades y claro, como tú dices, se supone que a nosotros nos los cuentan como horas, pero en realidad no nos cuentan nada, nos atiborran de trabajo. Exacto, esas están por fuera de la carga regular, pero sí. Por ejemplo, digamos, si tú ves necesario también en algún momento que pues exista un convenio o algo así, yo creo que ya entre las, de pronto no sé si sumado a este convenio que nosotros ya tenemos de investigación, podría hacerse como una especie de otro sí, para que también, digamos, entres tú, digamos, con esta figura de la universidad al proceso de investigación y eso quede formalizado y te ayude también a ti para tener este proceso, digamos, ya soportado. Nosotros tenemos, bueno, acá en Colombia nosotros manejamos es un registro del proyecto en la plataforma de Colciencias, en el CBLAC, ¿sí? El Grupo LAC. Ahí tenemos, digamos, pues la información del proyecto, de lo que vamos haciendo, pues de los productos que van sucediendo. Porque bueno, por ahí también hemos conversado con Mirna, pues México tiene, digamos, también un sistema y nosotros tenemos otro donde pues se van subiendo, digamos, no sé, si publicamos un artículo o si hacemos los ejercicios en colaboración, pues ahí se va registrando. Pero este proyecto también ya está, digamos, en este tipo de plataforma, ¿no? Que es el soporte para nuestras universidades también y para decir que efectivamente lo estamos haciendo. Exacto, sí, porque también sí, en un futuro pensamos en buscar un financiamiento, algo así, ayuda mucho a tener como evidencias oficiales de que ya hay antecedentes, ¿no? De colaboración, que no se nos está ocurriendo ahora y que queremos es el dinero, sino que realmente haya ya evidencias que sustenten que se ha estado colaborando, que estamos empezando, que quizá ahora no nos pueden dar financiamiento, pero que a lo mejor si esto va bien 2, 3 años, se pueda solicitar a través de alguna institución o a fondos de cooperación México-Colombia, pedir también algún tipo de apoyo. Entonces, sí, y digamos que al interior también de las universidades, también, digamos, aparte del grupo de profesores que estamos vinculados en este momento al proyecto, también hemos empezado a vincular algunos estudiantes, en nuestro caso, pues hemos empezado, les presento a Lucía, mi hija. Hola. Mami, te iba a decir que... Bueno. Entonces conformamos un semillero de investigación. Y pues México también ya estaba pensando con qué grupo de estudiantes iba a abordar pues este aspecto del trabajo de campo. Entonces también, digamos, pues para nosotros, tanto en la universidad y como en los procesos de investigación de universidad en Colombia, es muy importante el tema de los semilleros, ¿no? De estos procesos de investigación formativa, de vincular a los chicos y chicas en los procesos. Nosotros también ya tenemos, digamos, un grupo de chicas, en este caso son solo chicas vinculadas, además pues porque nuestra licenciatura es mayormente conformada por chicas. Tenemos un chico que yo creo que en próximos meses ya se va a graduar, va a ser nuestro licenciado. El resto serán licenciadas hasta el momento, pero bueno, tenemos este grupo de semilleros. Dime. 3. En nuestro grupo sí tenemos 3, ¿cierto? Pero este va a ser nuestro chico. Mira, ella es Mirna. Por acá hay otras personas, pero es que lo que pasa es que aquí está Carla, pero es que lo que pasa es que acá hay otras personas que tienen su cámara. Mira Marta. Mami, ¿puedo? Por aquí está Alex. Mira Angélica. Hola. Mami, ¿te puedo contar a un aguacero y a cultivos y animales? Es que está viendo las noticias. Me está dando reporte de noticias. Seguro vio las noticias de Puebla. El aguacero que vio fue el de Puebla.
que nos dejó inundado todo por aquí. Complicado. Pero sí, entonces también digamos, porque yo me acuerdo que al principio tú nos hablabas precisamente de estos ejercicios de investigación que habías hecho tal vez con tus estudiantes, entonces ahí también podemos, digamos, en esta figura del semillero, este grupo de jóvenes investigadores también desarrollar estos procesos. Sí, claro, para eso a mí también me interesaría como formalizar el convenio, porque de cara también a estancias, por ejemplo, ahorita se paró todo y yo creo que todo el intercambio va a estar parado un buen tiempo, pero con la Universidad del Norte ya se fue alguna chica a hacer estancia de investigación y así, y eso resulta súper motivante. Además, de verdad, pues también cuando uno les dice Colombia, se les ilumina los ojos y todos quieren ir. Entonces, ofrecerles como posibilidades también ayuda y para eso hace falta los convenios. Ahorita Claro está que sí. cerrado, la universidad está cerrada, estamos de vacaciones hasta el 27 de julio. Entonces, en cuanto regrese, de hecho yo fui la que generó o solicitó a la universidad la firma del convenio con la Universidad del Norte de Barranquilla. Y se hizo la firma y todo, quedó ya hecho el convenio. Entonces ya me conozco pues el camino de con quién tengo que hablar acá para que se pongan en contacto con su universidad y ya ellos que hagan sus papeles y todo para que quede abierta esa posibilidad tanto para la investigación, la colaboración docente y el intercambio de estudiantes cuando esto vuelva a ser posible. Ah, vale, claro que sí, claro que sí. Y bueno, y con Mirna, pues yo también soy líder de un cuerpo académico, que estamos todavía jovencillos, estamos en consolidación, pero mucho de lo que hacemos obviamente pues es sobre primera infancia porque es en lo que yo trabajo y es de las cosas que genero y pues ahí también como cuerpos académicos pues también nos conviene, ¿no? Tener este tipo de proyectos y evidencias de colaboración para las dichosas evaluaciones. Sí, Pues, pues sí. Hay que formalizarlo para que pues todo sí, sea ganar-ganar, ¿no? Para todos. exacto, sí, sí, sí. Pues bueno, no sé si alguien más quisiera algún comentario o vamos cerrando ya la participación. Compañeros. ¿Alguna participación o se van despidiendo, por favor? Yo creo con eso, doctora, habría que ponerlo en comuna del grupo, de cómo vamos también avanzando nosotros, cómo vamos realizando nuestros registros, nuestros elementos. Y bueno, habría que platicar para poder después compartir un poco más, porque bueno, al menos a mí me pareció bastante interesante la perspectiva del trabajo que ha desarrollado la doctora y seguramente pues nos va a ser de mucho apoyo y ver también de qué manera podemos nosotros contribuirle. Muchas gracias y mucho gusto. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés, un gusto también. ¿Alguien más se despide? Bueno, yo quiero darles las gracias a ustedes. Creo que ha surgido un espacio de conversación bien bonito, muy interesante. Y creo que eso ha sido también otro escenario por donde va a circular esta relación bonita y es que nos estamos acompañando en espacios de discusión académica. La semana pasada nos acompañaron también en este conversatorio con Mari Carmen Díaz y creo que eso puede ser también una riqueza para seguir imaginando como posibilidades de encuentro, ¿no? Seguir ampliando estas opciones de ver estos lugares que nos juntan, ¿no? Y muchas gracias, Mirna, muchas gracias, Juana, muchas gracias a todos y a todas por su tiempo y su escucha y les deseo muchos motivos para sonreír. Aquí los esperamos cuando esto ya ojalá se abra con toda la tranquilidad del mundo y gracias por el esfuerzo físico de estar aquí aún sosteniéndonos frente a la pantalla, conscientes. Así que un abracito a todos y a todas. Muchas gracias. Gracias, Alex. Gracias, hasta luego. Pues yo también, muchas gracias. De verdad ha sido un placer, un gusto y sobre todo muy esperanzadora la reunión, ¿no? También de repente nos sentimos como perdidos en el espacio, pero como que poco a poco empezamos a encontrar esta cuadratura. Muchas gracias.
Pues igual, muchas gracias por el espacio, por compartir todo lo que saben. Yo me siento pues muy entusiasmada de poder estar aprendiendo de la experiencia y bueno, de sumarnos a este trabajo de la primera etapa, que es donde más necesitado tenemos que poner toda la mirada, todas las fuerzas y todo el corazón para que realmente se logre pues ver una realidad en la atención de los chiquitos. Muchísimas gracias y un abrazo enorme a todos. Hola, Rosa. Bueno, yo también quiero agradecer a Mirna, a todos los compañeros y compañeras de México por abrir este espacio. También agradecerte a ti, Carla, por este espacio, por tu apertura, por toda tu disponibilidad, por compartir pues todo lo que eres, tu conocimiento. Y bueno, seguir invitándote a estas travesías por la primera infancia. Por mi parte también quiero agradecerles mucho todo lo que compartieron a nombre mío y de Angélica, porque se siente muy apenada por no poder escuchar su micrófono, pero escuchó toda la plática. Gracias. Ay, nada más la pueden ver. Nada más la vemos, pero sí. Bueno, el lenguaje de señas ahora vamos a ver. Sí, así es. Pues muchas gracias, Carla. Ha sido un placer. Vamos a seguir en contacto. Nos vamos a dar nuestros números para estar en contacto. Y pues todo lo que tengamos que formalizar, pues lo vamos haciendo, ¿no? Para que vayamos teniendo, si hay que hacer convenio también con la normal, pues lo vamos haciendo. Si es menos laborioso, pues como sea, como tú me vayas indicando cómo sería el trámite, pues lo vamos a hacer. Mi director es una persona muy, muy abierta en esto de las colaboraciones y entonces por él no habría inconveniente por estar haciendo esta vinculación. Sí, sí, también aquí la verdad es que nos apoyan también bastante en la universidad. La parte internacional lleva como más tiempo porque pasa por otros organismos, pero la colaboración con instituciones de México es más rápida y más directa. En cuanto vuelva después del 27 ya yo contacto con mi director, le pregunto cómo se haría y les aviso para que vayamos. Digo, no hay prisa, ¿no? Tampoco hay prisa, tiene que ser ya. Pero sí también creo que es importante que podamos darle el sustento institucional al trabajo y así pues vaya teniendo más forma. Sí, claro que sí. Y gracias por la invitación, muchas gracias a todas y a todos por su tiempo y pues un gusto conocerlos y saber que andan en estas mismas líneas que andamos algunos ahí intentando tirar para adelante. Sí, sí fue un gusto encontrarte y fue un gusto conocerte. Muchísimas gracias y pues estamos en contacto. Gracias a todos. Buenas tardes, noches ya. Ya noches, ya se nos anotaron. Muchas gracias. Que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego. Adiós.